No supimos que no estábamos solos, hasta que algo atravesó nuestra atmósfera sin pedir permiso. No explotó. No se desintegró. No perdió velocidad. Entró, como si supiera exactamente dónde caer. Las cámaras satelitales registraron el descenso a las 3:17 de la madrugada. Una cápsula metálica, compacta, perfectamente estable. Impactó en una zona desértica. No dejó un cráter profundo, solo una marca limpia en la arena y movimiento en su interior. Nos despertaron con una orden directa. Aseguren el objeto. No disparen sin confirmación. Pensé que era otro experimento enemigo, otro dron que se salió de control. Cuando llegamos, la cápsula ya estaba abierta. Él estaba de pie junto a ella. No llevaba arma visible, no parecía desorientado. Nos observaba. Le apunté al pecho. No reaccionó. Avanzó un paso. Yo también. Y por primera vez en mi carrera, dudé. No era enorme. No era monstruoso. Era humanoide. Más alto. Más proporcionado. Su piel reflejaba la luz del amanecer, como si no estuviera hecha para nuestro sol. 3 hombres intentaron reducirlo. Los 3 terminaron en el suelo en menos de 4 segundos. No hubo brutalidad innecesaria. Movimientos mínimos. Precisión absoluta. No estaba atacando. Estaba evaluando. Intentó avanzar hacia el horizonte. Disparé. No al pecho, a la pierna. La bala impactó. Se detuvo. No cayó. No gritó. Solo giró la cabeza hacia mí. Y en ese instante entendí algo que no estaba en ningún protocolo. Me estaba reconociendo. No como amenaza, como variable. Las órdenes llegaron claras. Capturarlo. Vivo. Lo rodeamos. Aplicamos dispositivos de contención eléctrica. Esta vez no resistió. Permitió que lo inmovilizáramos, como si esa fase ya estuviera contemplada. Fue trasladado a una instalación subterránea, clasificada antes del amanecer. Muchos pensaron que habíamos ganado el primer movimiento, que habíamos capturado al primer visitante de otra civilización. Pero mientras lo escoltaba hacia el transporte blindado, caminando a su lado, vi la herida en su pierna. No sangraba como nosotros. No mostraba dolor. Y antes de entrar al vehículo, volvió a mirarme. No había miedo en sus ojos. Había certeza. No lo habíamos capturado. Nos había permitido hacerlo. Y en algún lugar, más allá de nuestra atmósfera, alguien ya sabía exactamente dónde estaba. Lo trasladaron a una instalación que no figura en ningún mapa. 40 metros bajo tierra. Muros de contención reforzados. Protocolos activados que no se usaban desde la Guerra Fría. Lo colocaron en una cámara transparente, sellada. No intentó escapar. No golpeó las paredes. No pidió nada. Simplemente observó. A nosotros, a los sensores, a las cámaras. Los científicos comenzaron a estudiar su biología. Su frecuencia cardíaca no era constante. Se ajustaba. Su temperatura corporal variaba dependiendo del entorno. Sus músculos parecían optimizados para fuerza y eficiencia energética. No era improvisado. Era diseño. Intentaron comunicarse. Sonidos básicos, imágenes, patrones matemáticos. Durante horas no respondió, hasta que uno de los investigadores proyectó una secuencia numérica basada en números primos. El alien levantó la cabeza, se acercó al cristal y con la punta del dedo trazó la continuación correcta en la superficie. No hablaba nuestro idioma, pero entendía el concepto. A partir de ese momento, el silencio dejó de ser ignorancia. Era espera. Yo permanecía en la sala de observación superior. No me asignaron allí por casualidad. Fui quien lo hirió. Fui quien logró detenerlo. Querían que estuviera presente si reaccionaba. Nunca reaccionó. Pero algo más sí lo hizo. Las estaciones orbitales comenzaron a registrar interferencias, pequeñas alteraciones en trayectorias satelitales. No colisiones, no fallas técnicas, desviaciones mínimas, como si algo estuviera calculando distancias. Al tercer día, la señal fue clara. Múltiples objetos no identificados aparecieron en el límite exterior del sistema solar.
No viajaban a velocidad convencional. No seguían trayectorias balísticas. Se posicionaban estratégicamente. Los gobiernos intentaron mantenerlo en secreto. No lo lograron. Las filtraciones comenzaron en menos de 12 horas. La población vio lo mismo que nosotros. Puntos oscuros, donde no debería haber nada. El alien también lo supo. No porque mirara el cielo, porque cambió. Su postura se enderezó. Su respiración se volvió más estable. Se acercó al cristal. Y por primera vez emitió sonido. No fue palabra, fue frecuencia. Un patrón vibratorio que hizo interferir los monitores. No estaba pidiendo ayuda. Estaba confirmando ubicación. En ese instante comprendí algo que me recorrió la espalda como electricidad. No era prisionero, era señal. Y nosotros la habíamos activado. A las pocas horas, los radares registraron algo nuevo. Objetos entrando a la atmósfera. No en masa. No en flota de invasión. Formaciones pequeñas, precisas, descendiendo en puntos estratégicos alrededor del planeta. No estaban explorando, estaban acercándose. Y esta vez no vendrían solos. Los primeros objetos descendieron sin ruido. No rompieron el cielo con fuego. Simplemente aparecieron. Pequeñas naves, negras, geométricamente perfectas, flotando a metros del suelo en distintos puntos estratégicos del planeta. Centrales eléctricas, bases militares, centros de comunicación. No atacaron de inmediato. Se posicionaron y esperaron. Las órdenes humanas fueron claras. Defender, neutralizar, no permitir extracción del prisionero. Yo estaba en la instalación cuando la primera nave descendió a menos de 2 kilómetros. Los radares no pudieron fijarla. Los misiles no lograron bloqueo térmico. Decidimos disparar igual. Los proyectiles impactaron y desaparecieron. No explotaron. No rebotaron. Simplemente dejaron de existir antes de tocar la superficie de la nave. Ese fue el momento en que entendimos la diferencia tecnológica real. No estábamos frente a algo avanzado. Estábamos frente a algo que entendía la materia de forma distinta. La nave descendió hasta tocar el suelo sin generar viento. Se abrió, y salieron 3, idénticos al que habíamos capturado. No corrieron, no gritaron. Caminaron hacia la instalación. Activamos defensa total. Drones armados, torretas automáticas, artillería pesada. Disparamos primero. Ellos no. Los disparos alcanzaban sus cuerpos y se desviaban centímetros antes de tocar la piel. Un campo invisible. Uno de mis hombres fue lanzado contra un muro sin que nadie lo tocara. No era fuerza bruta, era manipulación de entorno. Entré al combate directo cuando la puerta principal fue perforada sin explosión. El metal simplemente se abrió, como si hubiera sido reconfigurado. Disparé a quemarropa. Esta vez, uno de ellos giró el torso para cubrir a otro. El impacto no lo atravesó, pero retrocedió un paso. Eso fue suficiente. Nos estaban evaluando. No querían destruir la instalación. Querían entrar. Y nosotros no íbamos a facilitarlo. Avancé. Ignoré el protocolo de retirada. Uno de ellos levantó la mano y el suelo vibró bajo mis pies. Caí. Sentí cómo el aire se comprimía alrededor de mi cuerpo. Presión directa contra mis costillas. Algo estaba intentando inmovilizarme. Logré mover el brazo. Disparé al dispositivo que llevaba en el antebrazo. Por primera vez, uno de ellos reaccionó con algo distinto a neutralidad. No dolor. Interrupción. El campo que me sujetaba se debilitó. Me levanté. Corrí hacia él. Lo impacté con el rifle en el cuello. Fue un gesto inútil en términos de daño, pero no retrocedí. Y él tampoco. Durante segundos nos miramos a menos de 1 metro. Yo respirando sangre. Él completamente estable. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún informe. Bajó la mano. No para atacar, para detener a los otros 2. Se comunicaron entre ellos sin sonido. Reevaluaron. No estaban en guerra total.
Estaban en misión de recuperación. Y yo me había convertido en obstáculo legítimo. La instalación comenzó a colapsar en sectores secundarios, no por explosiones, por desactivación estructural. Puertas que dejaban de existir, sistemas eléctricos apagándose uno a uno. No podían destruir el planeta, pero podían apagarlo si querían. Y aún así, seguimos disparando, porque aunque la diferencia tecnológica era absurda, esta seguía siendo nuestra casa. La instalación ya no era una base, era un campo de distorsión. Las paredes vibraban como si la estructura misma estuviera siendo reescrita desde adentro. Ellos no explotaban puertas, las atravesaban, no disparaban armas, interrumpían funciones. El sistema de defensa quedó inútil en menos de 5 minutos, pero nosotros no. Retrocedimos hacia el nivel inferior, donde lo teníamos encerrado. Sabíamos exactamente por qué estaban ahí, y no pensábamos entregarlo. Cuando llegamos al corredor principal, los tres ya estaban avanzando. No corrían, no necesitaban hacerlo. Cada paso anulaba sensores. Cada movimiento desactivaba cámaras. Disparé primero. Esta vez apunté al centro de la cabeza. El proyectil se desvió otra vez, pero más tarde que antes. Milímetros más cerca. Habían reducido el campo para ahorrar energía. Eso significaba algo importante. No eran invulnerables, solo eficientes. Ordené fuego concentrado. Los impactos simultáneos hicieron que uno de ellos retrocediera 2 pasos. El piso se fracturó bajo sus pies. Respondieron. Una onda invisible atravesó el pasillo. 2 hombres cayeron sin moverse. No muertos, desconectados. Sentí cómo el aire se comprimía otra vez, esta vez más fuerte. Mis costillas cedieron. El visor de mi casco se agrietó. Caí de rodillas, pero seguí disparando. Uno de ellos avanzó directo hacia mí. Podría haberme terminado ahí. No lo hizo. Extendió la mano. No para matarme, para apartarme, como quien retira un objeto del camino. Lo agarré del antebrazo. No sé por qué. Orgullo, rabia, instinto. Activé una carga de proximidad que llevaba en el cinturón. No era suficiente para destruirlo, pero sí para forzar una reacción. La explosión nos lanzó a ambos contra el muro. Sentí algo romperse en mi espalda. Mi visión se volvió inestable. Pero cuando levanté la mirada, él estaba en el suelo. Por primera vez. No inmóvil, pero obligado a apoyarse. Y en ese instante, entendió algo. No éramos presa fácil. No éramos recurso descartable. Éramos resistencia. Los otros 2 llegaron hasta la cámara de contención. El cristal no estalló. Se disolvió. El que habíamos capturado dio un paso hacia ellos. Sin prisa. Sin emoción. Antes de retirarse, se detuvo. Giró la cabeza hacia mí. Yo apenas podía mantenerme consciente. Estaba de rodillas, respirando sangre. Nuestros ojos se encontraron, y uno de los 3 que había combatido conmigo se acercó. Se inclinó ligeramente. No como rendición, como reconocimiento. No éramos iguales, pero habíamos defendido lo nuestro hasta el límite. Tomaron al suyo, y comenzaron la retirada. La instalación dejó de vibrar. Los sistemas apagados volvieron a encenderse lentamente. No destruyeron la base. No eliminaron a los testigos. Cumplieron su objetivo. Nada más. Yo perdí el conocimiento antes de que salieran. Lo último que vi fue la nave elevándose sin sonido, sin fuego, sin celebración. Solo eficiencia. Las naves se retiraron igual que llegaron, sin ruido, sin persecución. Ascendieron hasta desaparecer de nuestros radares. Los objetos en órbita cambiaron de posición durante unos minutos y luego abandonaron el sistema. No hubo ultimátum, no hubo mensaje público, solo silencio. Las ciudades seguían en pie. Las centrales eléctricas volvieron a funcionar. Las comunicaciones se restablecieron en cuestión de horas. No intentaron destruirnos. Nunca fue el objetivo. El balance oficial fue confuso. Instalaciones dañadas,
Sistemas inutilizados temporalmente. Cientos de heridos. 0 exterminios masivos. Eso fue lo que más inquietó a los estrategas. Podían haber terminado con nosotros. No lo hicieron. Yo desperté 3 días después. Columna fracturada. Costillas comprometidas. Pulmón perforado. Los médicos dijeron que sobreviví por centímetros. No recuerdo el traslado. Pero sí recuerdo la mirada final. No había desprecio en ella. Tampoco compasión. Había cálculo. Y algo más difícil de admitir. Respeto. El mundo cambió en cuestión de semanas. No por destrucción. Por comprensión. Nuestros mejores ingenieros analizaron los restos microscópicos que dejaron atrás. No eran restos de batalla. Eran trazas de tecnología que no entendíamos. Materiales que no respondían a nuestra física convencional. Energía que no generaba calor detectable. Intentamos replicar algo. Fallamos. Una y otra vez. La humanidad no celebró. No hubo discursos triunfales. No ganamos nada. Pero tampoco nos arrodillamos. Los archivos oficiales clasificaron el evento como intervención extraterrestre de recuperación. Un término frío, impersonal. Yo lo llamo de otra manera. La visita de quienes estaban varios pasos delante. No vinieron a conquistarnos. Vinieron a recuperar a uno de los suyos. Y demostraron que podían hacerlo sin dificultad. Pero también demostraron que nosotros no retrocedemos. Que aunque la diferencia tecnológica sea absurda, peleamos, incluso cuando sabemos que estamos perdiendo. Meses después, los telescopios registraron algo más. No naves, no señales, solo un ajuste orbital lejano, como si alguien hubiera observado nuestra reacción y archivado el resultado. No sabemos si volverán. No sabemos si lo que capturamos fue explorador, soldado o científico. Lo único que sabemos es esto. No estamos solos. No somos los más avanzados. Y cuando vinieron por uno de los suyos, no nos destruyeron. Eso significa algo. No somos iguales, pero tampoco irrelevantes. La próxima vez, si regresan, no los estaremos esperando con miedo. Los estaremos esperando preparados. Si quieres ver qué pasaría si regresan, déjalo en los comentarios.